¿Cómo están? Pásame a alguien. Uy, pues no se ve, ¿eh? A ver, otra vez, ¿cómo están? Bueno, ya un poquito mejor, ¿no? Bueno, se preguntarán ustedes por qué anda un chilango aquí en Los Mochis molestándolos a la mitad de sus clases. O no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se la van a pasar bien o no? ¿O los estamos molestando? Yo sé que sí, un poquito, pero pues bueno, ni modo, ya están aquí, ya se la van a tener que aventar. Nah, no es cierto. Pues les quiero venir a contar un poquito de... Y que a lo mejor les suena un poco raro, pero pasó algo. Nosotros trabajamos en el Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Ya lo conocían algunos? ¿Saben qué es el Instituto Mexicano de la Juventud? Bueno, la Presidencia de la República y el gobierno federal, o sea, el gobierno de México, tiene un área que atiende a los jóvenes. Y entonces todos saben que ahora tenemos una nueva presidenta, ¿no? ¿Sí saben cómo se llama? Claudia Sheinbaum Pardo. Ah, pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, que también fue joven como ustedes y le interesa muchísimo estar cerca de los jóvenes, nos dijo, sálganse de sus oficinas y váyanse a buscar a los jóvenes para que los conozcan, para que ellos sepan que la presidenta está con ellos. Y es por eso que andamos de universidad en universidad por todo el país, conociendo a los jóvenes, yéndolos a visitar, y sobre todo queremos platicar con ustedes de historia. ¿Por qué es importante para la presidenta? Y esto nos lo encargó en específico ella, Nos dijo, queremos que los jóvenes conozcan la historia de su país. ¿Por qué? Porque es muy importante que conozcamos la historia, pero desde una perspectiva de la gente, desde una perspectiva social, desde una perspectiva del pueblo de México. Y en este proyecto está participando el Instituto Mexicano de la Juventud, está participando el Archivo General de la Nación, se llama Memórica, el Archivo Agrario de la Historia y el Fondo de Cultura Económica, que ustedes dirán, son cosas que suenan así muy, ay, qué hueva, ¿no? Pero la verdad es que lo que estamos tratando de hacer es acercarnos a ustedes, conocernos y hacer que la historia sea mucho más divertida para ustedes y que les guste y que ustedes, quienes quieran, se puedan acercar a nosotros. Para la presidenta es muy importante que ustedes como jóvenes no solo sea como de, ay, ya me dieron una beca y ya no me volvieron a buscar jamás, para nada. Nosotros lo que queremos es que se sumen ustedes a participar en la transformación de la que está haciendo parte este país. Ustedes a lo mejor son muy chicos y no lo saben, pero hace no tanto gobernaba pues la derecha en el país y a la derecha no le importaban los jóvenes. Aquí en Sinaloa, pues ustedes saben que las cosas son muy difíciles para los jóvenes y nosotros estamos tratando de venir a verlos, de apoyarlos, de estar con ustedes, pero no solo así, que ustedes se sumen a la transformación, que ustedes sean parte de esta transformación. Este llamado no se los hace el gobierno, se los hace su presidenta. La presidenta los está invitando a que se sumen, a que transformemos México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos haciendo una cosa que se llaman comités por la transformación, que a quien guste y quiera participar, ahorita que termine el evento le voy a pedir aquí a mi compañero Arturo, que quien se quiera acercar, se acerque con nosotros y participemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cosa que se llama tequio, que es una palabra indígena, para ir a apoyar a la comunidad, ir a hacer una labor social con la comunidad, en sus propias comunidades de ustedes. Estamos haciendo estas charlas para recuperar la historia y también estamos haciendo, ¿qué cosa es? ¿Qué se me olvidó? Tenemos los festivales culturales. Ah, y vamos a hacer festivales culturales. Queremos que si alguien de ustedes tiene alguna expresión cultural, le gusta el ajedrez, le gusta la lectura, les gusta la poesía, pues se sumen a nosotros a estas actividades que vamos a estar haciendo y que sepan que estas actividades están sucediendo desde Tijuana hasta Cancún. En todo el país estamos haciendo estas activaciones. ¿Por qué? Porque queremos que los jóvenes se sumen a la revolución de las conciencias, que es la cuarta transformación. Entonces, los vamos a invitar a que participen y ojalá se quieran sumar. Y ya le voy a ceder la palabra a mi compañera para no hablar tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Ya se escucha diferente. Pues muchísimas gracias, Rubí, por abrirnos las puertas, darle nuestro mensaje al director Ricardo, que siempre está dispuesto para abrirnos la puerta de esta institución educativa. La verdad que siempre nos han recibido de la mejor forma y es precisamente para el bienestar de todos ustedes. Nuestro presidente municipal, el licenciado Gerardo Vargas Landeros,
nos ha pedido estar muy pendiente de ustedes y es por eso que hoy estamos aquí. Quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan, de verdad es un honor para mí recibirlos hoy en casa y qué mejor que hacerlo aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. Con esta actividad vamos a iniciar, es la primera, ¿verdad, Marco? Hoy estamos dando inicios, es una actividad que se va a hacer a nivel nacional y hoy aquí en AOME tocó ser la primera vez. Entonces, de verdad, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan de Dios, director de Juventud de Juan José Ríos, muchísimas gracias. A nuestro gran ponente que hoy trae mucho para contarles, Pedro Cázares, muchísimas gracias por acompañarnos. Rubí Palomera, de verdad, muchísimas gracias. Extiendo las gracias a todos ustedes por permitirse estar aquí y quiero decirles que aprovechen esta historia que hoy les van a contar. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está muy pendiente de las juventudes. Créanme, el que hoy INJUVE esté aquí en la ciudad de Los Mochis, municipio de AOME, ya es ganancia. A tan solo 3-4 meses de que ella ya llegó al gobierno, ya está pisando tierra. Y creo que eso es para beneficio de todos ustedes. Estamos buscando el bienestar en conjunto, en común, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos que se sumen con nosotros, que nos acompañen y que vayamos por todos aquellos jóvenes que estoy segura que nos necesitan. Hubo muchos jóvenes que murieron, ustedes han de saber un poquito de historia, por todos los derechos que hoy tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Hay que poner mucha atención a lo que el doctor Pedro nos va a contar y salgamos a las escuelas, salgamos a las calles, salgamos a las comunidades y llevemos este conocimiento que hoy nos van a platicar. De verdad, es un honor para mí estar aquí presente con todos ustedes, recordarles que tienen a muchos aliados, no solo en las autoridades municipales, estatales y federales. Muchísimas gracias, que la pasen de lo mejor y aprovechen todo este conocimiento que hoy se les va a impartir. Bonito día. Agradecemos los mensajes que acaban de darnos el licenciado Marco Rueda, quien trae la representación del Instituto Mexicano de la Juventud, y de nuestra anfitriona, la licenciada Karen Félix Peralta, directora del Instituto Municipal de la Juventud. Y por supuesto, pues ahora es momento de cederle los micrófonos a nuestro ponente, al doctor Pedro Cázares Ahoite. Buenos días, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya, bajarle un poquito. Dicen que de por sí la historia es aburrida, ¿va? Las matemáticas y los lunes en la escuela son aburridos. Pues muchas gracias, ¿no? Autoridades municipales, federales, representaciones federales, municipal, internacional de la juventud que nos acompañan, gracias por la invitación. Muy amables, y por supuesto a nuestro anfitrión, Universidad Autónoma de Occidente, Campus Los Mochis, muy amables, ¿no? por apoyar esta actividad, ¿no? Se dice muy a menudo que los historiadores estamos desde un pedestal, nada más escribiendo, indiferentes, apáticos, sin empatía con la sociedad. Eso puede ser cierto de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, las últimas décadas, los historiadores realmente lo hemos intentado, tener un acercamiento y realizar tareas de difusión y también de generar un impacto en la sociedad para la construcción de una política de la memoria colectiva, ¿no? Obviamente, la tecnología, los medios de comunicación han incentivado, han limitado de una u otra forma, no arbitrariamente necesariamente, ¿no? Los historiadores hemos sido un tanto arcaicos en acercarnos a estas formas. En ese sentido, cuando se nos hacen invitaciones a participar en programas nacionales, como mencionaban ahorita, en este caso Sembrando Historias particularmente, es el nombre de este digamos, capítulo, de manera común trabajamos con Memorica, Archivo General de la Nación y distintas instituciones, ¿no? Fondo de Cultura Económica,
que es una institución que nace de la posrevolución, les digo un poco, ¿no? Cuando se crean las instituciones después de la revolución hecha gobierno, nace el Fondo de Cultura Económica, como nace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como nace también el Colegio de México, como nacen muchísimas universidades estatales, prácticamente en el noroeste. La hoy Universidad Autónoma de Sinaloa era la única universidad, pero no había universidades ni en ninguna de las dos Baja California, ni en Sonora, ni en Chihuahua, ni en Nayarit. Entonces, crecen las universidades públicas en ese sentido. Obviamente, la Universidad Autónoma de Occidente, conocida por muchos como la UDO, nace después. ¿Por qué les doy un poquito este paseo? Para entender que de alguna manera la enseñanza de la historia, la formación de la historia, también en el caso regional, es distinta y tiene que ver con la manera en que se ha construido la historia. Por eso, la historia vista desde el tiempo presente de los Mochis, ayer y hoy, para mí es un pretexto para decirles que la historia siempre se escribe desde el presente. Siempre. Toda historia, haya sido hace 10, 20, 100, 200, 300 años, siempre fue historia del tiempo presente y se escribió desde el hoy. Y ese hoy tiene muchísimos factores, muchísimas instancias. Por ejemplo, hace 20 años, por ejemplo, aquí en la entonces Universidad Occidente, existía un fondo documental. Hoy no tengo entendido que no existe, pero ese fondo documental recopilaba prensa, libros, manuscritos, mapas, que yo en ese entonces, estudiante de historia, no estudié aquí, estudié en Culiacán, pero soy originario de Los Mochis, me tocó consultar. Aplaudo que se estén creando estrategias para la perpetuación del patrimonio. Parece importante que el Ayuntamiento de Ahome, de administraciones para acá también, creó un archivo municipal, una meta muy importante, porque ahí está compendiada nuestra memoria, ¿no? Esta fotografía, si pudieran pararlos nada más un momento, vamos a quedar así para que puedan distinguir un poco mejor, a decir qué tienen que ver esas personas, si les dan, si pasan del golpe de vista a fijar un poco más su atención. Son principalmente personas de origen asiático, chinos, panaderos chinos. Por allá en 1930, aquí en Los Mochis, había alrededor de 1 millar de chinos, 1000 chinos. Y eran exitosos, ¿no? No todos eran panaderos, que no es un oficio menor ese, ¿no? Eran empresarios agrícolas, exportaban tomate a Estados Unidos, exportaban garbanzo a Arabia, ¿sí? Pero en ese contexto hubo un conflicto muy importante de deportación y los chinos fueron expulsados del país, de Sinaloa y de Los Mochis también. Yo me imagino que probablemente nadie de ustedes había escuchado un poquito hablar de esto, ¿verdad? Pues pasó aquí en Los Mochis, ¿no? Alrededor de 1000 chinos cambiaron de nombre, se escondieron años, se fueron a vivir a la sierra. Unos vivieron en islas, otros vivieron en barcos recorriendo todo el litoral mexicano. Chinos mochitenses, casados con mexicanas, casados con asiáticas, algunos solteros, otros casados. Y varias personas se quedaban con sus propiedades. Entonces, por eso quise iniciar un poquito, porque más allá, la historia, mucho de Los Mochis ha sido reducido a un personaje, Benjamin Francis Johnston, ¿no? Cuando hay otros actores, la historia es polívoca, precisamente. ¿Pudieras? Es lo que le llamamos los perdedores historiográficos, actores sociales y etapas ausentes del discurso histórico, ¿no? La historia en general, pero nuestra historia regional, nuestra historia de Los Mochis, merece incorporar otros actores sociales, no solamente ciertos grupos prominentes. Los indígenas fueron importantes. Este es un fotograbado que hizo la hermana de Ira Nilan. Ira Nilan fue el fotógrafo norteamericano que dejó más de 1000 fotos sobre la región. Pudiéramos decir que fue el primer fotógrafo oficial de aquí, del norte de Sinaloa, de Los Mochis. Y ahorita vamos a ver eso de Los Mochis antes de 1903.
y que también forma parte del patrimonio. Afortunadamente están salvaguardadas, pero no en territorio mexicano. Están en Fresno, California. Valen pocos dólares. Ojalá el gobierno federal nos hiciera la vaquita y nos mandara para que tuviera aquí en Los Mochis el archivo, ¿verdad? Un fondo documental de eso, ¿no? Se lo dejamos de tarea, aprovechando la visita, ¿verdad? Sí, está nada más. Los Mochis en 1903, pues resulta, este señor Richard Weiner, este mapa, fue un ingeniero en minas austrohúngaro. Cuando Austria-Hungría formaban el imperio austrohúngaro, de alguna manera él fue invitado para elaborar este mapa, que es de 1882, 21 años antes de la fecha oficial de Los Mochis, de fundación de Los Mochis. ¿Qué les voy a decir? Porque de los Mochis. ¿Serías tan amable de esto por acá? Resulta que en 1890 ya había una oficina postal aquí en Los Mochis, casi 3 lustros antes de la fecha de fundación oficial de Los Mochis, ¿no? ¿Qué está pasando? Serías tan amable de... Y este de 1900 nos dice que ya había teléfono en Los Mochis antes de 1903, de la fecha oficial de la fundación de Los Mochis. ¿Qué sucede? En 1903 suceden 2 cosas aquí en Los Mochis. Uno, el cambio de categoría política administrativa. Pasó de ser una celaduría, pasó a ser una alcaldía. Y eso en términos políticos y jurídicos significaba que la población ya existía, solo tuvo una recategorización. Y lo otro fue el inicio de la primera zafra. ¿Alguien sabe cómo se siembra la zafra? Es como echar sandías. ¿Cómo creen que se da la zafra, la caña de azúcar? ¿Alguien sabe un poco del proceso? ¿Algún ingeniero por aquí? ¿Algún químico? ¿Alguien sabe? ¿Mande? ¿Mande? Se planta. ¿Alguien escuchó hablar de las socas? La caña tarda de 2 hasta 4 años dependiendo de la variedad. ¿Qué significa esto? Que si la primera zafra inició en 1903, tuvieron que pasar al menos de 2 a 4 años para que hubiera caña posible para molerse. Pero ya había gente desde antes, es lo que les quiero decir. ¿Quieren prender la luz? Gracias. Entonces, si pones la... Aquí no se va a ver tanto, pero estos vistas comúnmente hemos pensado que eran únicamente norteamericanos quienes llevaban el proyecto de colonización de la Credit Foncier Company, encabezado por Albert Kinsey Owen, pero no, había ingleses, gringos por supuesto, había alemanes, había franceses, noruegos, rusos, ¿sí?, irlandeses, y tenían oficios muy distintos, como podrán ver. Había por ahí algún marinero, varios mecánicos, carpinteros, tenían su propia fábrica de cigarros, médicos. Gracias, muy amable. Entonces, tenemos un conglomerado interétnico, no únicamente compuesto por norteamericanos. Sería tan gentil. Y por acá cierra, había más gringos, había ingleses, suecos, escoceses. Este es un censo que se levantó a nivel estatal, pero que se levantó aquí en Los Mochis en 1895, pero que fue publicado en 1896. Pregunta, ¿qué creen? Los Mochis, puede sonar un poquito tonta la pregunta. ¿Los Mochis fue fundado en 1903 o ustedes qué creen? Más la gente. No puedo. Yo ocuparía más enfrente. Después de esto que les acabo de mostrar. Sería muy agachada. No va. Aquí sería el único ángulo que Pero sería sin bien puesto, se embargo, mira. se acaban de celebrar 120 años. Y no estoy diciendo que lo que celebraron estuvo mal, ¿no?
se celebraron 120 años del cambio de categoría política y de la primera zafra de los mochis, ¿no? Aclarando, ¿no? ¿Okay? O sea, no, ¿cómo le diré? No conflictúa una cosa con la otra. No obstante, hay gente que, pues sí, colegas, que sí enfatizan en la necesidad. Pero acá lo importante no es anclarse en que si los mochis son fundados en 1903 o no. Eso no es lo importante. Lo importante es entender cómo la memoria de la sociedad mochitense merece también tener otro tipo de opciones en términos de política de la memoria. ¿Sí me está grabando? Esto que está por acá es lo que los historiadores hacemos en nuestros ratos de ocio, ¿no? No es cierto, ¿no? Pasamos semanas. Y esto, Family Search, ¿alguien lo conoce? ¿Lo conocen? Es un portal que los mormones, desde su sistema de ideas y creencias y valores, tienen décadas trabajando, digitalizando libros de bautismos de las iglesias, principalmente católicas, apostólicas, romanas, y libros de registro civil, porque ellos desde sus creencias, y insisto, de manera muy respetuosa, tienen un registro sobre las personas que se van a salvar. Y eso es muy respetable, eso no es materia, la religiosidad, no, las creencias no es el tema de hoy, ¿no? Sería una insolencia y de muy mala educación, ¿no? Pues resulta que revisando en esos libros de actas digitalizados, que cualquiera de ustedes puede armar hasta su árbol genealógico por ahí si les da el interés, ya encontré que entre 1889 y 1902, y consultando un periódico, el primer periódico que hubo acá en la región, que no fue aquí en Los Mochis, fue en Sibirijoa, el puerto. Sibirijoa, ese fotógrafo que les mencioné, Ira Nilan y su hermana Clarissa Nilan, hicieron un periódico que se llamaba Our Hatchet, Nuestra Hacha, que era un periódico que se quejaba agriamente de lo que la entonces Águila Sugar Refinery Company, que después sería la United Sugar Company, o el ingenio de los Mochis, o el ingenio de los gringos, o el ingenio de Johnston, como lo conocen muchas o muchos de ustedes, de oídas, se quedaría con estas tierras, ¿no? Entonces, yo encuentro que al menos 36 personas, no revisé revisé solamente el 37% de los nacimientos, o sea que esto es en términos sociodemográficos una muestra. Esto es una muestra, nada más, de que en esos años nacieron personas aquí en Los Mochis antes de 1913. Esta no. Entonces decir, pues nacieron puros gringos, ¿verdad? No, pues fíjense que no. De los 36 personas, eran 17 mujeres, 19 hombres, 7 únicamente eran extranjeros y 28 eran mexicanos. Esto es muy importante. Como dicen, los números cuentan. Porque a propósito, y ahorita cuando lleguemos a 1953, que nos falta mucho, cuando se hace una lista de los llamados fundadores de Los Mochis, no está ninguna de estas personas que nacieron. ¿Okay? Entonces esto significa, entre otras cosas, los historiadores no conjeturamos, pero intentamos analizar y mostrar estos indicios. Encontramos entonces que había pequeños chinames. ¿Qué son? ¿Alguien sabe qué son los chinames? Es una casita, es un término muy utilizado por acá en la región. Principalmente, ¿qué materiales? Usted sí sabe. Dígale. De palma, de lo que se podría cambiar para hacer los cuartitos. Materiales vernáculos que le llaman los arquitectos. O sea, materiales de la tierra. Que había mucho acá, mucha pitaya, mucha palma. Entonces la gente de ahí hacía sus chinames. Y aquí era un punto de paso de pescadores indígenas, de vaqueros, también de rateros, por supuesto, siempre ha habido, ¿no? Entonces, Los Mochis tenían gente viviendo aquí, gente que venía a trabajar, gente que vino a trabajar en la excavación del canal de Tastes, que viene por acá, ¿sí? Entonces, había
habitantes mexicanos y no solamente los poco más de 100 norteamericanos que vivían en ese momento aquí en Los Mochis, porque acuérdense que otros se quedaron en Topos, otros se quedaron cerca de Ahome, en la logia, y otros se regresaron por conflictos. ¿Podrías apagar nuevamente la luz si eres tan amable? Gracias. Esto es la estructura de lo poco, de lo único que queda del ingenio de Los Mochis, ¿no? Como podrán ver, esta fotografía es aproximadamente 1901, 1902 y fue rescatada por ahí en el Archivo Histórico del Agua, porque para obtener el permiso, la concesión federal de uso de agua para agricultura e industria, tenías que mandar un boceto sobre el tipo de obra que ibas a hacer, las dimensiones, porque puedes decir, no, es que voy a nada más utilizar agua para regar 2 hectáreas, no, pues es un ingenio azucarero, ¿no? Si un cultivo requiere mucha agua, es el azúcar, al igual que el arroz, de manera distinta, ¿no? Entonces, por ahí nos encontramos esta foto, si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, como 4 personas aproximadamente por ahí, si se dan cuenta, si usan el microscopio un poco, hay rieles, ¿verdad? El tren ya existía, acuérdense de ese momento, y es cuando se crea el ramal que entra por el ingenio, cuando entraba el tren por todo el Boulevard Rosendo G. Castro. A ustedes no les tocó, me atrevo a decir que al 80% aquí no les tocó las vías, pero había vías del tren por ahí, corría el tren antes de que se hiciera todo este parque, tipo parque lineal, las fuentes, todo eso, donde está ahora un vagón de ferrocarril. Por eso está ahí esa máquina del ferrocarril, porque por ahí corría. Es lo que se le podría llamar un sitio de memoria. Puedes prender la luz y buscar. No, cansamos también. Entonces, y aquí entramos con el punto de la escritura de la historia, ¿no? ¿Quiénes han escrito sobre Los Mochis? Van a decir, no, pues a lo mejor los historiadores, ¿no? Hay cronistas, hay periodistas, varios y varias hemos sido los osados en este sentido, ¿no? Ross Page fue un norteamericano que vino a trabajar a United Sugar Company, así medio en fast track les voy diciendo. Mario Gill fue un revolucionario periodista de militancia del Partido Comunista, muy enemistado y que también con la visión, era anti-yanqui, anti-gringo, y obviamente que lo que escribió Mario Gill no era muy amigable respecto a Johnston y a los norteamericanos. Thomas Robertson, aún pese a sus orígenes, que por cierto, Thomas Robertson, les comento, estuvo alistado para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por cierto. Él era hijo de Louis Robertson, un colono de origen danés, que vivió hasta el inicio de la Revolución y luego se fue, se casó en Los Ángeles, California, vivió en San Francisco, luego en Arizona, se alista para la Primera Guerra Mundial, finalmente no es llamado, regresa a vender algunas propiedades de sus padres, escribió un libro también. Y Teófilo Leyson es un personaje muy interesante que formó parte del aparato burocrático estatal durante varios gobernadores. O sea, tenemos personas con orígenes distintos, un periodista, un norteamericano empresario, otro norteamericano principalmente que era encargado de los campos de cultivo, y tenemos un periodista de filiación comunista. Todo esto es importante porque nuestra formación de alguna manera también incide cómo se escribe la historia. Esta imagen por acá es sobre la portada del periódico El Debate cuando fue el festejo del 50 aniversario de lo que se llamó la Fundación de Los Mochis. Después de este desfile está Conrado Espinosa, quien fue cofundador de acá de sus vecinos del Centro Escolar del Noroeste, el Colegio Marista,
cofundador del Partido Acción Nacional también aquí en Los Mochis, personaje muy interesante, ¿no? Esta placa está ahí en la entrada del otrora Centro Escolar del Noroeste, que hoy es la Casa de la Cultura Conrado Esquivel. Ahí trabajé yo hace. Entonces, esta foto acá en la parte inferior son parte del comité organizador. Para ir un poquito rápido. Entonces, del 50 al 75 aniversario, o sea, de 1953 a 1973, se empiezan a multiplicar los libros de historia de los mochis, ¿no? Filiberto Leandro Quintero es un personaje muy particular. Su familia, alguien de su familia fue asesinado por los indígenas mayas. Pero también su familia tiene una relación muy particular con los indígenas, ¿no? Su papá estuvo a punto de ir preso por los indios mayos, cosas que se encuentra uno juzgando en el archivo judicial. Como dicen, no nos regimos por el derecho judío para la ley del talión, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que pasó ahí, si lo explicamos en contexto amplio, la ley del talión fue una venganza. El asesinato de su padre fue una venganza de los indígenas. Así de sencillo. Él escribió sobre los mochis. Sergio Ortega y Noriega es un personaje muy interesante. Era un cura jesuita que se volvió historiador. Escribió sobre la que hizo el compañía del proyecto Albert Quince. Evaristo Fregoso fue el primer cronista de aquí de la ciudad de Los Mochis, periodista también. Roberto Gastón Noriega fue médico, pero conoció mucha gente, tenía acceso a documentos, fotografías, y tiene 2 tomos, yo conozco 2, muy importantes, historia gráfica de Los Mochis, igual que Evaristo Fregoso. Entonces, esto es entre los 70s y principios de los 80. Empiezan a cambiar las temáticas por allá en el final de los 80s, en los 90s, con personas como Benito Ramírez Mesa, que empieza a escribir sobre Felipe Bachomo, sobre sindicalismo. ¿Qué pasa en esos años en el país? Es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Empiezan a verse otros intereses, y también ya había escuela de historia en Culiacán. Y esto es importante porque la historia empieza a profesionalizarse. Por eso mencionaba ahorita, parecía que era un comentario o sí totalmente fuera de contexto, cuando les mencionaba el caso de las universidades públicas, ¿no? Y aquí entra la Universidad de Occidente, y lo digo sin coba, que hizo una labor importante en ese momento por la historia regional, historia de la región. Riva Humphreys, que no entendí, si mal no recuerdo, la esposa, ¿no? Julio Barra, rector de aquí de la Universidad Autónoma Occidente. Ella hizo una serie de entrevistas a personas, hizo más de 3 entrevistas en vivo. Personas de todo tipo, indígenas, comerciantes, empresarios, pero también mujeres. Varias mujeres, tanto indígenas, señoras bien, señoras no bien, maestras, maestros. O sea, la muestra que ella diseñó para entrevistas es muy interesante, y qué bueno que la Universidad Docente tuvo la fortuna de publicar ese libro, así como también hizo la traducción del diario de Horace Cali Jordan. Horace Cali Jordan nació aquí en Los Mochis y salió huyendo durante la Revolución, pero ella se escribió mucho tiempo con Anita Padilla de Peiro, una señora de la Villa de Hombre, que eran muy amigas, y todas esas cartas se transcribieron y se tradujeron.
de la UNAM. Y Nubia Valenzuela Frías. Empezaron principalmente a trabajar temas como la propiedad de la tierra, la organización, la agricultura de exportación. Si bien trabajó en la figura de Benjamin Francis Johnston, no se centraron únicamente. Y ojo, no soy anti-johnsoniano, siempre soy anti-johnsoniano, no. Simplemente no podemos entender la figura de Benjamin Francis Johnston si no observamos el contexto amplio. Todos los actores y todas las fuentes de financiamiento, si no las observamos de manera contextual, nos estamos perdiendo de vista. Porque estamos viendo la puntita del iceberg y solamente generamos una imagen apologética de este aguerrido empresario. Quizá Johnson, con la hija de Jack Steele. Jack Steele, hay una historia medio macabra ahí. Le tocó ir a reconocer el cuerpo del hijo de Johnston cuando se mató en Mazatlán en un avión. Está muy pipa. Entonces, Jack Steele, esa era, digamos, sobrina política de su hijo, Sherwood Johnston. Y esta foto es una foto interior de la llamada Casa Grande. Ahí pegado al cerco de la oficina, ahí donde sacan las actas de nacimiento, ahí en el Parque Sinaloa, donde se ve que hay un albergue, donde se ve que hay una estructura de una cimentación de una casa. Esa casa. Como ven, es una casa bonita, estilo costa este, doble escalera. Y no se ve, pero yo por ahí medio le moví para ponerle color. Y eso que está arriba es un tapete turco. Tapete turco en la casa de los Mochis. O sea, no lo cambió por una bolsa de café y de azúcar, ¿no? Había que tener bastante dinero. Esa foto es aproximadamente de 1910 y después de que, porque la casa fue saqueada, las incursiones de los indígenas, que la dejó por reparar. Esta nomás me... Obviamente, vamos avanzando siglo XX y van cambiando los intereses de la forma de escribir la historia aquí en la región, ¿no? Un trabajo muy importante fue el de Lorena Chover. Lorena Chover escribió sobre la SICAE. ¿Alguien escuchó hablar de la SICAE? ¿Qué dice? Sociedades juntaban, ayudaban los agricultores y ayudaban a la gente a que sembrara. Sí. Fue un conglomerado. ¿Cómo vamos para el tiempo? Sí. Tú me dices, no, sin problema, no voy a yo molestarlos ni nada. Creo que todavía no están tan enfadados, ¿no? Todavía no. Tienen como unos 5 minutos todavía de tolerancia, ¿no? Ahí nos están durmiendo las tripas, ¿no? Entonces, les decía, la cita es muy importante para entender la historia de los Mochis, porque se ha satanizado mucho esta sociedad de interés, crédito y emancipación, que fueron creadas durante el cardenismo como proyectos productivos, agroindustriales, agropecuarios, que tuvieron mayor o menor éxito, bonanza. Lo cierto es que la SICAE apoyó, financió la construcción de una de las presas también, de las 3 presas. Y eso de repente no se dice mucho. La SICAE apoyó. La SICAE apoyó la construcción del canal Cahuinabra. Que luego, obviamente, pasaron cosas, que hubo malos manejos de recursos, como sucede en muchos proyectos, experimentos institucionales. Pero la SICAE llegó a tener presidentes municipales, por supuesto regidores, diputados, senadores. ¿Sí? Tuvo una fuerza política importante la SICAE, ¿no? Pero de repente como que la dejamos de lado, ¿no? Lo menciono por acá. Entonces nuestras filias o nuestras fobias se plasman cuando escribimos historia. Esto es importante, hay que concientizarlo, ¿no? Tener plena conciencia
que nosotros los historiadores decir, ah, caray, estoy echándole muchas porritas, ¿no? Como que tengo que mesurar mi escritura. O a ver, como que ya se me pasó la pluma, ¿no? Como que estoy escribiendo con la víscera y no de manera sesuda, concienzuda, analítica, imparcial. La pluma del historiador no tiene que estar al servicio de ningún régimen político. Eso es importante, por eso mencioné ahorita, construir una política en la memoria. Eso es lo que debemos hacer los historiadores. Entonces, por eso esta anotación, ¿no? Se empezó a escribir sobre movimientos sociales. Llegamos a algunos que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Maluco Bastácer, Araceli Santiago, un servidor, Javier Fuentes, Rafael Santos y otros también desde fuera, Amparo Reyes Gutiérrez, que es el primer trabajo que se ha hecho aquí, les menciono, tocó ser jurado de ella en el Colegio de México, tesis doctorado, el primer trabajo que se ha escrito sobre los mochis, donde se habla realmente sobre la urbanización de manera metodológica, rebasando la anécdota, de manera sistematizada, analítica, lo hizo esta muchacha, y por eso no es casual que ganó una mención honorífica del premio Atanasio G. Saravia de Sidi Banamex. Es un trabajo muy, muy, muy bueno. Ya casi acabamos, ¿no? Si apagas otro momento, ya creo que es el último. Las fotos son importantes porque hablan de momentos muy particulares. Por ahí están dos personajes muy importantes que tienen, uno tiene el nombre de una colonia aquí en Los Mochis y el otro de un bulevar. Alejandro Peña, Rosendo G. Castro. Importantes líderes del sindicato azucarero. Y esta foto es en Culiacán, del juicio de Felipe Bachomo y su Estado Mayor. Esta foto está en el expediente del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional, aunque fue publicada en algunos periódicos también. Y en ese interrogatorio, cuando los indígenas dicen que apoyaron a Johnston a arruinar a otros empresarios mexicanos, Manuel Borboa, la familia Orrantia, Damaso Rentería, Patricio Quiñones. Es muy interesante eso porque, o sea, el gringo arruinó varios agricultores y empresarios mexicanos, ¿no? Cuando yo platicaba con un nieto de él, como que no, mi nieto arruinó a tus abuelos. Entonces, esta imagen de abajo no ocupa presentación, ¿va? Ya saben que es, ¿va? Sí, pero sí saben que ahí ha habido bancos, ha habido estaciones de radio, un centro de convenciones, el mutualista, el leonístico. Tiene distintos usos, es uno de los pocos espacios que, gracias a Dios, no sé quién rozarnos, están salvados. Están salvados. Siguen, reconstruidos si quieren, pero siguen. Esta de abajo tampoco ocupa presentación, ¿va? ¿Sí saben qué es? ¿Sí? Este edificio debe de preservarse por su valor patrimonial arquitectónico en perspectiva, no tanto por su valor histórico, aunque Gina diga lo contrario, por su valor en perspectiva. ¿Quieres poder prenderla nuevamente? Ya vamos terminando, chicos. Y también acá vemos que ha habido cronistas e historiadores que han escrito sobre los llamados padres fundadores, Benjamin Francis Johnston, Albert Kinsey Owen, ¿sí? Los hermanos Víctor y Valentín Gutiérrez Román, y una figura que tiene una relación también muy importante con la Universidad Autónoma de Occidente, Jesús Ángel Ochoa Sueta. Es un antropólogo y etnólogo que él formó parte de lo que sería después el Instituto de Antropología y Etnología, que sería, digamos, de donde iniciaría la Universidad Autónoma Indígena de México. La UAI comenzó de aquí, de la UADO. Por eso es que varios maestros trabajaron, o en ambas partes, por esa relación, digamos que les prestaron el personal de alguna manera, ¿no? Entonces, este señor es muy importante. Hasta la fecha, eso el mejor libro que hay sobre Felipe Bacho.
mejor libro, el más informado, el más completo, entrevistas, documentos. Es un libro que hasta ahorita no ha sido superado, en mi opinión personal. Puedo estar en tu. Y hay otras personas, mayor o menor conocidos, Ángel Palazuelos Sáenz, que trabajó también mucho tiempo en el Ayuntamiento de la Obra. Enrique Martínez de la Roca trabajó por aquí en la Obra. Por supuesto, Felipe Bachomoaqui fue el último caudillo indígena que se levanta en armas después de que José María Robles, un mestizo casado con una indígena de la comunidad del Añil, de ahí de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, los invitó a levantarse en armas. Ellos se levantaron con la idea de rescatar sus tierras que habían perdido principalmente los familiares, pero pues tuvo un destino pues, muy particular, porque pues, pese a que se rindieron, el gobierno obregonista no les cumplió, porque en esos días, bueno, recientemente, no en esos días, fue cuando Pancho Villa tuvo una incursión punitiva en Estados Unidos. De ahí toda esta construcción mitológica que fue el único mexicano que invadió Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente pidió un escarmiento ejemplar y entonces pues Felipe Bachomo pues, fue fusilado. Pero aparte fue fusilado por, como lo que les dije ahorita, sabía mucho de los tratos de Johnston para arruinar a los empresarios y agricultores mochitenses y omenses. Ese es un poco Felipe Bachomo. Existía sobre el Rosendo G. Castro un promontorio de piedras donde ahí lo fusilaron, ¿sí? Pero no estuvo enterrado ahí mucho tiempo. Lugar desconocido. Entonces, hay otras personas como Ramiro Sánchez Arce, también Alfredo Borboa Vega, José María Figueroa, Don Chema Figueroa, cronista, periodista, también escrito Los Mochis, y también recientemente fallecido el maestro Tiberto López Alanís, el director del Archivo Histórico, han dedicado su tiempo a escribir. O sea, hay mucha escritura sobre los mochis. ¿Ya están amables? Ya con esto vamos a ir cerrando. Y por supuesto, no menos importante son nuestros cronistas locales. Yo en lo personal, yo no denosto a los cronistas que no tienen una formación académica, ellos cumplen un papel importante de divulgación y de llevar conocimiento histórico a ras de piso de la importancia de la historia. Aquí tenemos algunos, sin menospreciar a los demás, ya mencioné otros, pero menciono otros como son nuestro cronista, digamos, el vitalicio, José Armando Infante, el cronista oficial ahorita, Sergio González Andrade, y el profe Ernesto Gatica Moreno, que anda en todos lados, es un plebe de 20 años, se cansa. Pues yo de momento aquí lo dejaría, me gustaría sus comentarios, preguntas, opiniones. Espero, la verdad, de todo corazón, sin cursilería, haber despertado algún tipo de inquietud sobre la historia regional, historia de los mochis, y la importancia de la memoria histórica, principalmente, que nos enseña. Importa dónde estamos parados para saber de dónde venimos y hacia dónde queremos transcurrir. Y la historia es un vehículo importante para eso. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Alguien quisiera tener una participación? Aprovechen que el doctor está aquí. Si quieren saber historia o chismecito de los mochis, es el momento. ¿Nadie? ¿Alguien? Ah, no te estás peinando. ¿Alguien quisiera participar? No se amontonen, se van a caer. A ver acá. Bueno, buenas tardes primero que nada. Aprovechando que lo tenemos aquí, bueno, yo quisiera saber cómo se da más que nada esta separación de Sonora y Sinaloa, de cuando antes eran todo un estado,
¿cómo se le llama? Sí, el Estado Interno de Occidente. Ajá. Resulta que por allá entre 1821 y 1823, cuando ya nos independizamos, la división política administrativa era de departamentos e intendencias, y hubo quien dijo que sería importante que siguieran siendo intendencia. Entonces Sonora y Sinaloa compartieron, siendo que no fue la última vez, te comento, después volvieron a ser el departamento de Sonora, pero entre 1824 y 1831 fueron un mismo estado. Tuvieron capital itinerante. La capital estuvo en Cozalá, estuvo en Culiacán, estuvo en El Fuerte, estuvo en Álamos, estuvo en Ures. Finalmente, los sinaloenses dijeron: no, nos tienen ya cansados con sus guerras contra los yaquis. Lo que sí es que nos aganallaron con Álamos. Álamos era de Sinaloa, ¿no? Va a ser así, ¿sí? Álamos. Sí, ahí donde nació María Félix, la doña Ortiz Tirado, genial músico, entre otras personas importantes, nació en Álamos. Entonces, y luego, durante el gobierno de Santana, durante el compendio de las 7 leyes, nos volvieron a juntar otra vez, como un mismo. Estaban muy enojados los sonorenses, decían que producían más que nosotros, pero volvimos a estar en 2 momentos juntos, ¿no? ¿Qué fue de Benjamin Johnston? Tengo entendido que falleció en Hong Kong, pero sí. ¿Por qué salió de la ciudad? ¿Por qué salió de la ciudad o qué fue después de todo este proceso de luego de arruinar a los agricultores? Pues es muy interesante esa parte, fíjate, porque estuvo exiliado, tuvo casi 2 años sin poder regresar, porque incluso se abrió una investigación, y se le llegó a declarar incluso persona no grata, pero Luis Cabrera, ideólogo, asesor político de Venustiano Carranza, le habló al oído y le dijo que era mejor que lleváramos una buena vecindad con los gringos, que expulsar a un norteamericano con un capital de $25 millones no era precisamente en términos de relaciones bilaterales, aparte de los tratados de reconocimiento internacional. Le perdonaron, digamos, la situación, y el señor regresó, ¿no? ¿Qué andaba haciendo en Hong Kong? En sus múltiples viajes, ¿sí? En sus múltiples viajes. Siempre traía plantas. ¿Por qué mencionas esto de las plantas? Llegó a tener el Parque Sinaloa más de 27,000 plantas de distintos lugares del mundo. En el año 2000 a mí me tocó consultar en el archivo del Ingenio de los Mochis. Desapareció ese libro. Había un libro, un inventario, en ese había más de 14,000 plantas con fotografías. Y yo no me lo robé, yo hubiera publicado, fuera muy obvio. Alguien, pero sí, era cierto, eso no es un mito, las plantas. Entonces, Johnston andaba en uno de sus viajes en Hong Kong cuando falleció. Johnston, de las 3 tumbas, tiene una tumba en Hong Kong, tiene una tumba en New Jersey, y tiene una tumba muy particular porque Johnston se casó con su cuñada. ¿Sí? Su primera esposa murió, era hermana, sí, pues ni modo, pues ya. Sí, quedó en familia, y luego estuvo, y en la misma tumba está con sus 2 ex esposas, ¿no? Muy a la usanza de antes, ¿no? Es el señor de las 3 tumbas, Benjamin Francisco. No sabía que Johnston era regio, pero bueno, aquí hay otra pregunta. Con respecto con lo de las colonias, ¿qué otras colonias hubo aparte de aquí de los Mochis en el programa ese de colonización? ¿Te refieres al programa de la CICAE? No tanto como eso, sino al de no sé cómo, no sé si era eso. ¿O te refieres a Albert Kinsey-Young en la Field Frontier Company? Sí. Mira, durante el Porfiriato, precisamente buscando atraer inversión y residentes extranjeros, hubo distintos momentos, y con la ley de colonización y adjudicación de bienes, hubo la diferencia de este proyecto de colonización.
es que fue un proyecto supuestamente socialista, pero también trae un proyecto de un ferrocarril. Pero hubo proyectos de esos, por ejemplo, hubo con mucha bronca en Chihuahua de los mormones. Hubo 3 proyectos de trabajo muy bien estudiados por Jean-Pierre Bastiat, historiador francés de la religión. También en Sonora hubo proyectos de colonización mormones, pero también de anglicanos, ¿sí? También hubo un proyecto de colonización en el Valle de Mexicali, en el Valle de Guadalupe, un proyecto de colonización rusa, ¿sí? De colonia ruso-hebrea. De hecho, incluso hay presencia importante en la comida y en esa región de Mexicali. Por supuesto, colonización china alemana en Chiapas, hubo otro proyecto de colonización alemana en Colima, que son los que yo conozco, y hubo un primer proyecto de colonización libanesa en Puebla, lo que yo sé. O sea, todo eso transcurrió durante el Porfiriato, es lo que yo conozco. Por supuesto que es posible que hayan tenido, se hayan gestado otros proyectos. Incluso aquí mismo tuvimos un proyecto simultáneamente a Credit Foncier Company, un proyecto de colonización mormona, encabezado por un alemán, Ernest Angermann, ¿sí? Que fue financiado por un conde franco-prusiano, ¿sí? Pero fracasó, entonces se fueron. Pero son los que yo conozco a nivel nacional. Hay un proyecto de colonización norteamericana también cerca de Culiacán, en El Dorado. Colonización norteamericana. Pues, ¿alguna otra pregunta? Es su momento. ¿Ya nadie tiene? Ay, perdón. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues entonces ya le agradeceríamos aquí al doctor Pedro, si nos quisiera dar unas últimas palabras. No, nada más que, pues muchas gracias por la tolerancia, no haya sido por mantener la asistencia, por lo que sea, y traje unos libros aquí yo para regalar, pero pues no quiero como no van a alcanzar, son como 20, no quiero interferir en el mecanismo en el que se los van a asignar aquí sus maestros, pero son 20, ¿no? Entonces les tienen que tocar al menos a 20 de ustedes, no sé si los van a rifar o cómo. ¿Cómo le hacemos? A ver, levanten la mano, ¿quién quiere el libro? Bueno, vamos a pasar al frente y vamos a hacer una lucha griega, hablando de que es histórico. Quien gane se lleva el libro. Si quedan noqueados, pues están descalificados. No, ya en serio. Pues no sé qué mecánica proponen. Piedra, papel o tijera, y el que gane. Piedra, papel o tijera. Los que quieran libro, que se acerquen. Ah, sí es cierto. ¿Qué creen? ¿Que va a ser aún más dura la pelea? Porque solo se van a poder repartir 10 ahorita. Es que va a haber otra conferencia después. A ver, acérquense y vamos a hacer un disparejo. Bueno, primero acérquense y nos tomamos una foto, ¿les parece bien? Pásense aquí enfrente, pásense para acá, pásense para acá. No mordemos a esta hora. Todavía no nos transformamos en lobo. Vénganse para acá, para acá. ¿Te la toman acá? ¿De allá arriba para acá? O sea, pero que una foto en la foto Yo creo que hasta acá, plebes, hasta arriba, vénganse. Acá, no, pues todos los que quieran, ¿no? ¿Quieren la foto? Ah, la foto primero, después ponemos. La cámara va a estar allá. Allá, ellos allá, ¿qué? Muchachos, nos apoyan con la foto, por